tal? Bienvenidos a otra emisión de El Bar. Nuestra invitada para hoy es Fernanda Melchor. Ella es una narradora muy importante, es veracruzana. Nació en el 82, pero a pesar de su juventud ya ha llegado bastante lejos. La han publicado editoriales muy importantes. Su obra ha sido traducida y recomendada por los más grandes autores. Está tan en las grandes ligas que se ha llegado a los dimes y diretes con el mismísimo Vargas Llosa, que opinó recientemente que el peor enemigo de la literatura es el feminismo. Bueno, Fernanda Melchor sabiamente le contestó: el único enemigo de la literatura es Vargas Llosa, quien pretende, pues, de alguna manera sectorializar qué se vale en la literatura y qué no, como si de lo que hubiera que cuidarse es de quienes están luchando por un mundo mejor. Bueno, Fernanda Melchor se dedica a la crónica y a la novela. Lo más importante para ella es contarnos una buena historia y tiene un sinnúmero de referentes para hacerlo. Si tienen chance, lean Falsa Liebre para que vean cuánta realidad nos puede demostrar a través de la ficción. El retrato de la realidad siempre es tentador para hacer aproximaciones literarias a temas universales. En el caso de la realidad veracruzana, tan compleja y disparatada, ciertamente se necesita a una gran artista para la tarea. En el caso de la crónica, a Fernanda le ha servido en más de una ocasión la nota roja de los periódicos, obviamente no por su calidad narrativa, sino por la cantidad de injusticias, tanto legales como estéticas, que se cometen en esas historias, donde usualmente no se respeta en lo absoluto a la víctima y además se utiliza el lenguaje más repetitivo, amarillista y vil para contar una historia. Así como es importante encontrar la manera más interesante de contar algo que es verdad a través de la crónica, la ficción también permite compartir muchas verdades. Y Fernanda domina este arte con gran maestría, como queda demostrado en su novela Falsa Liebre, en la que encontramos la vida de 4 individuos que habitan en el puerto de Veracruz, cuyo mundo es tan insoportable y tedioso que usualmente solo son motivados por los placeres inmediatos que proporcionan las drogas, el alcohol y el sexo. Con un gran dominio del lenguaje, Fernanda nos regala una historia llena de relaciones sentimentales, que más bien son coercitivas, violentas y a veces parecen no tener otro mérito que combatir la soledad. El puerto jarocho que aparece en Falsa Liebre se parece bastante al real. Esto aunque Melchor no busca hacer un retrato sociológico o un perfil lingüístico del español tan particular que se habla en la región. A ella le interesa ante todo contar una buena historia. Sin duda, las mejores palabras para describir el trabajo de Fernanda fueron las de la Fundación Ana Segers al otorgarle a la veracruzana su destacado premio. Las novelas narrativas de Fernanda Melchor se caracterizan por una imaginación poética que enfrenta con valentía y empatía las preguntas de nuestro tiempo. Desde las ruinas de nuestro mundo globalizado, Melchor nos recuerda el poder creativo e infinito del lenguaje y la literatura. Fernanda Melchor. Qué rico mezcalito. Está fuerte. Está poderoso. Fer, me gustaría que me compartieras como escritora. Me imagino que tienes hasta cierto punto igual el vicio de estar como muy al pendiente de qué está sucediendo, qué está hablando la gente, cómo lo dice, y cuando descubres algo, no sé si tengas como un placer, una risa que es mejor disimular, una risa interior, o vaya, cómo lo disfrutas cuando encuentras algo que ya sabes que va a acabar en un texto. Sí, bueno, constantemente uno está no solo preocupado por las historias, sino, bueno, a mí en lo particular me gusta mucho cómo la gente cuenta historias, ¿no? Tú sabes, ¿no? Yo hago crónica y hago también literatura de ficción, y en ambos géneros la manera en que las cosas cuentan, la manera en que la gente cuenta cosas es tan importante como las cosas que se cuentan, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi última novela, Temporada de Huracanes, lo que hago es una especie de homenaje a la forma en que mis tías, mi mamá, mi abuela contaban las cosas cuando creían que los niños no escuchábamos. Bueno, ahora que ya tienes una trayectoria
pues ya tienes varios libros publicados, ya has recibido como el visto bueno de muchas personas muy importantes. Sí, checa. Sí, entonces me interesa saber si eso te ha afectado pues para bien, que ahora tu mirada, tu curiosidad está orientada a otra parte, o está igual que cuando empezaste. Es bien complicado, ¿no? Porque a veces uno piensa que lo peor que le puede pasar a un escritor es el éxito, ¿no? Es decir, en lo personal, yo funciono mejor cuando fracaso. O sea, ¿por qué? Porque intentas, pero tú crees en tu talento y tú crees en que tienes algo que contar y sigues adelante, ¿no? Es decir, cuando eres muy joven empiezas a escribir, poquito a poquito vas publicando un cuento, pero siempre son más los rechazos, ¿no? Y creces, con los rechazos creces. En cambio, llegas a un punto donde tu libro gusta un montón y puede llegar a ser bien incómodo, ¿no? Porque dices, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? Lo próximo que voy a escribir va a gustar tanto, lo voy a escribir para que guste igual que esto, voy a seguir esta línea o voy a hacer algo completamente nuevo. ¿Y qué tal si hago algo completamente nuevo y no le gusta a la gente? Pero todo esto, ¿sabes? Es completamente extraliterario. Entonces, para mí lo último que he estado tratando de hacer es como aislarme, ¿no? Lo más que puedo, porque necesito encontrar la próxima historia de la que me voy a enamorar, ¿no? O sea, si no me enamoro, siento que no voy a poder lograr nada. Es raro para ti, corrígeme si me equivoco, pero en una entrevista decías algo acerca de cómo uno realmente nunca escribe el libro que quería escribir, sino que más bien como con el proceso llega hasta cierto punto y es con lo que uno puede sacar la obra adelante. Me da curiosidad cómo das tú la bienvenida a comentarios positivos sobre tu obra cuando pues uno, como cualquier artista, tiene como a lo mejor cierto escepticismo hacia uno mismo y a la par ves la bienvenida de parte de todos. ¿Eso realmente a ti te confirma que ese es el libro que querías escribir o realmente todavía necesitas, no quedas al 100% satisfecha? Más. Perfecto. A ver, vamos a probar. Esto es un daiquiri, me parece, ¿verdad? Así es. Excelente. Salud. Ay, qué rico, para este calorcito primaveral. No sé, yo creo que uno nunca queda del todo satisfecho porque tú empiezas siempre a trabajar con una historia, con personajes y con conflictos, digo, al escribir una novela, pero siempre hay algo que se te escapa y es como, al menos cuando a mí me pasa que cuando empiezo a pensar en una novela, empiezo a pensar cuál es el efecto que quiero producir, ¿no? O sea, es decir, cuando yo pienso en una novela no pienso tanto en historias, en personajes al principio, sino quiero que sea una historia que haga sentir al lector de una manera. Entonces, mira, con Temporada quiero escribir una novela que hable de la violencia, es decir, no tanto de la violencia que vivimos ahora estructural, sino pienso más bien en una violencia íntima, ¿no? A mí me interesaba, por ejemplo, abordar lo que es el crimen pasional, o lo que los periodistas llaman el crimen pasional. Cuando alguien decide cometer un crimen, ¿qué hay detrás de ello, no? O sea, en el periodismo dicen, lo mató porque lo vio feo. Pero tú sabes que detrás de ese lo vio feo hay muchísimas cosas muy humanas, ¿no? Entonces a mí me interesa como explorar. Entonces yo pensaba, quiero escribir una novela que haga sentir al lector realmente esta mezcla de emociones conflictivas que hay detrás de un crimen, ¿no? O sea, no quería que fuera algo gratuito, no quería que fuera algo simple, ¿no? Quería realmente profundizar en lo que hay de humano en un crimen. Entonces sí, yo siempre pienso como en el efecto. Tengo por ejemplo, una crónica que se llama La Casa del Estero, en mi libro Aquí no es Miami, que habla de un exorcismo. En Veracruz hay una casa abandonada, había, y ahora ya la demolieron, se llamaba La Casa del Diablo. Y yo encontré un grupo de gentes que fue a esta casa y una de las chavas se le metió un espíritu. Y tuvieron que llevarla con una curandera, a que le sacaran el chamuco y todo esto, ¿no? Y bueno, yo soy súper escéptica, yo en realidad no creo en posesiones diabólicas ni esto, pero me interesaba porque era una historia que era muy real para las personas que la vivieron, que les transformó la vida, y en segundo lugar, es algo que es súper del puerto, ¿no? Entonces, este libro trataba de historias del puerto, entonces tenía que tener una historia de un exorcismo, ¿no? Tenía que tener una historia de un lugar tan emblemático para Boca del Río como es la casa del Diablo, ¿no? Y además, lo que quería era pegarle un sustote al lector, ¿no? Quería escribir esta historia, que es macabra, con los elementos de la literatura de terror, ¿no? O sea, que la gente lo leyera y sintiera, ya sabes, ¿no? Ese acelere, ese nerviosismo, ese andar volteando a ver si no tengo algo atrás, ¿no? O sea, siempre cuando pienso en literatura, siempre pienso en un efecto, ¿no? Y la idea de contar crónicas sobre la violencia, por ejemplo, es especialmente esta cuestión de
volver a sensibilizarnos hacia la violencia, ¿no? Digo, las cosas que hemos vivido en el Estado y en el país en general, ¿no? Y en el mundo, así ya, para ser mucho más generales, nos han dejado que las desgracias ahora no nos afectan, ¿no? Pensamos en números, en cifras, y las cifras ya no nos espantan. Entonces, al pensar en crónicas que produzcan un efecto, que nos hagan sentir conmovidos, ¿no? Por lo que está viviendo tanta gente, para mí es una especie como de humanizar de nuevo esas cifras, ¿no? Que ya... Si te interesa este tema, seguro te va a gustar Crónica del Puerto de Veracruz, 1986. Fernando Benítez y José Emilio Pacheco. Aquí no es Miami, 2013. Fernanda Melchor. Un libro de relatos y crónicas sobre las situaciones generadas por la guerra contra el narcotráfico en el puerto de Veracruz. De alguna manera nos volvimos como impermeables al asombro de la violencia, que nos cambiaran el léxico, por ejemplo. Nuestras noticias ya son otras. Entonces, bueno, hacer un registro a partir de ahí sí debe ser pues, difícil para uno como autor, y bueno, también tienes que aventárselo al... Por supuesto. Entonces, una de las intenciones es justamente escribir de tal manera que el peso y las cifras se vuelvan humanas, ¿no? O sea, que no nos digan, encontraron tantas fosas con tantos cuerpos, sino que sintamos y conozcamos las historias detrás de esas personas, ¿no? Que murieron, que fueron asesinadas, ¿no? O sea, encontrar otra vez la humanidad de todas esas cifras, ¿no? Para mí eso es algo bien importante, ¿no? Y además, por otro lado, escribir crónica y escribir ficción yo siento que es lo poco que puedo hacer, ¿no? O sea, desde mi trinchera, ¿no? O sea, como una persona preocupada por el lenguaje, por la palabra y que busca historias, es como la manera en la que yo puedo contribuir de alguna manera a humanizar esta situación. Como muchos hacemos como si no existieran, y esa es tu manera de traerlas a la vista. Hay que hablar de eso otra vez, ¿no? Sí, totalmente, y además desde una forma sensible. Y la literatura, si algo tiene, es esta capacidad, ¿no? Nos da esta capacidad de meternos en los zapatos de otra persona, nos da la posibilidad de conocer otras vidas. Cuando yo era morrita, lo que más me gustó de la novela era justamente eso. Yo vivía en Veracruz, soy del puerto de Veracruz, pero mis papás trabajaban, entonces todo el tiempo yo estaba muy sola de niña, ¿no? Y encontré en la literatura una forma de dejar de ser yo y conocer otras vidas, ¿no? ¿Ves? Si leía Tom Sawyer, pues ya no era una morrita que nada más estaba en su casa ahí aburriéndose, sino era también un morro que navegaba por el Mississippi, vivía mil aventuras, y también era un náufrago en una isla del Pacífico, y también era un mosquetero al servicio del rey de Francia. ¿Sí me entiendes? Para escribir supongo que el ejercicio se parece mucho, porque tú tienes que darle eso al lector, entonces también te tienes que volver eso. No puedes hacer un registro a partir por completo de la distancia, ¿no? Siempre haces... Bueno, supongo que buscas un poco de empatía, ¿no? Y a partir de ahí es de donde trabajas. Sí, bueno, en mi trabajo yo suelo abordar temas muy crudos, entonces a veces es muy complicado. Ahora con mi última novela sí llegué como a unas profundidades así, vamos, tú tomas tus emociones, las positivas y las negativas, y se las prestas a los personajes, ¿no? Que finalmente son inventados. Y cuando tú prestas esas emociones, afloran de ti cosas que tú ni siquiera te imaginabas a veces, ¿no? Cuando acabé de escribir Temporada de Huracanes, me tuve que meter a terapia, o sea, porque realmente... ¿Lo estabas viviendo? No, es que fue una cuestión de entrar en contacto con cosas que no estabas listo, que no estaba yo lista para hablar de ellas, ¿no? Entonces sí fue algo bien, bien complejo, pero al mismo tiempo es muy enriquecedor, ¿no? Y a ti te pone en contacto con cosas que tú no esperabas, pero que también a la larga algo bueno traen, ¿no? Aunque sean dolorosas. Creo que un punto clave de la literatura es eso, ¿no? O sea, no esquivar el bulto. Digo, vivimos una realidad dolorosa, pues la literatura tal vez, la solución es que también sea dolorosa, ¿no? Y es contradictorio, ¿no? A veces también me gusta a mí leer y escribir cosas que tan solamente diviertan, ¿no? Porque también eso es lo que tiene la literatura, también puede ser un escapismo enorme, ¿no? O sea, puede ser una forma de disfrutar. Para mí no hay nada más agradable que estar, ya sabes, ¿no? En mi casa, ya sabes, en el sofá, leyendo una novela, ¿no? Comiendo chatarra, no sé, echándote una chela, Eso también me interesa, porque yo siempre que voy a algún evento donde uno tiene la oportunidad de conocer al autor, entonces están hablando, sacan un sinnúmero de referencias, obviamente estás frente a personas muy cultas, entonces me interesa que me digas, por ejemplo, si ahora con el éxito ha cambiado de alguna manera cómo consumes la literatura. ¿Lees más, lees menos, lees otras cosas? Sí, fíjate, ahora leo menos por la cuestión del tiempo, ¿no? Porque tengo mucha chamba, pero
siempre hay como dos momentos de lectura para mí, ¿no? O sea, hay como la lectura profesional. Por ejemplo, ahora dictamino libros, o a veces soy jurado de concursos, o amigos me dicen, oye, lee mi novela y dime qué opinas. Entonces, esa es como una lectura muy analítica, porque estás tratando de mejorar un texto o de dar como tu opinión, algo como mucho más esquemático, ¿no? Pero luego también está esta otra parte que cuido mucho, que es la lectura por simple placer. Pero y ahí te puedo así leer como a los autores contemporáneos de Europa del Este, como, digo, me encanta a veces consumir lo que llamamos literatura basura, pero en realidad para mí es muy placentero. Pienso, cuando estoy deprimida, ¿sabes qué hago? Agarro un libro de Stephen King. Me encanta leer a Stephen King porque por muy jodida que esté tu vida, los personajes de Stephen King siempre están peor. ¿Sí me entiendes? O sea, es como de, ay, pues mi vida está hecha un desastre ahorita, pero al menos no me está persiguiendo un payaso diabólico, ¿no? ¿Sí me entiendes? O sea, es, híjoles, qué mal estoy pasando, pero al menos no hay un perro rabioso que me quiere comer, ¿no? Entonces, para mí como una suerte de relax en ese tipo de literatura, ¿no? Entonces, mucho tiempo leí literatura de terror, literatura de suspenso. Pienso que a veces hay novelas que son malas, pero también hay algo en ellas que te hace como seguir enganchada. Hace rato hablaba con un amigo. En mi adolescencia leí muchísimas novelas de vampiros, ¿no? Pero no de Crepúsculo, sino pienso más bien en como historias de Anne Rice, de Poppy Seed Bride, me encantaba Drácula, me encantaba muchísimo la literatura de horror y de ciencia ficción, y era súper fan de los X-Files. A los X-Files yo, en cierta manera, le debo como mi vocación de periodista, ¿sabes? Porque cuando tenía como 15 años yo de niña quería ser detective, pero pues como que no era una profesión, ¿no? Tú sabes, empiezas a crecer aquí en México y dices, no es algo, es otro mundo totalmente, ¿no? Entonces no me veía como judicial, ¿no? Entonces luego conocí los X-Files y dije, quiero ser agente del FBI, quiero ser como Scully, ¿no? Quiero ser forense, criminóloga, una cosa así. Pero después me di cuenta de que había nacido del lado equivocado del Río Bravo y que pues no puedes ser agente del FBI si eres mexicano, ¿no? Entonces ya, bueno, me decepcioné de eso y encontré que ser periodista es lo más parecido a veces a ser detective, ¿ves? Porque estás, ya sabes, ¿no? Buscando la verdad, una verdad, te pones a investigar como en archivos, vas y entrevistas gente, a veces te expones a ciertas situaciones peligrosas, ¿no? La adrenalina, entonces... Digo, ser periodista es un poco como ser un detective, pero más ñoño, ¿no? Entonces, no andas armado, ¿no? Entonces, de alguna manera, ser periodista vino a satisfacer como esta necesidad mía, ¿no? De estar a la caza de algo. Es como, ¿no?, la curiosidad aplicada, ¿no? En toda la ciencia de... Totalmente, sí. Exactamente, la curiosidad aplicada. Y, o sea que tú sigues leyendo profesionalmente para amigos tuyos novelistas, para dictaminar, y tampoco descuidas la lectura por mero placer. Sí. Es que yo siempre digo como, ¿y a qué hora leen tanto? Si siempre están en tours y todo eso. Sí, bueno, mira, nunca voy a volver a leer como cuando era morra, cuando tenía como 12, 13 años, era yo capaz de leer una novela en una noche, ¿no? Y ahora con redes sociales y Twitter, bueno, no tengo Facebook y no tengo WhatsApp porque soy tan morbosa que si lo tuviera estaría ahí pegada todo el tiempo. Pero entonces solo tengo Twitter, pero... ¿Ves? Leo 20 minutos y ya quiero tuitear si llega una parte que me emociona, ¿no? O ya estoy pensando quién me habla escrito, entonces las cosas cambian, pero al mismo tiempo uno debe de cambiar con las cosas, ¿no? O sea, yo no creo en esos purismos de me voy a ir a vivir a la montaña y no voy a tener contacto. Porque me voy a perder de las historias, ¿no? Finalmente las historias están en todos lados, ¿no? Entonces lo que hago es tratar de buscar un balance, ¿no? De repente trato de escribir de una manera que luche contra esta falta de atención de la gente, ¿no? Temporada de Huracanes es una novela que está escrita, es súper intensa, porque lucha contra esta necesidad ahora de distraernos constantemente, ¿no? Oye, muchísimas gracias. Salud. No, muchísimas gracias a ti por invitarme. Hombre. Si te interesa este tema, seguro te va a gustar. Falsa Liebre, 2013. Fernanda Melchor. Temporada de Huracanes, 2017. Fernanda Melchor